Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...7:56, seguimos analizando la situación que, bueno, nos trae por ahora el análisis es de esta decisión valiente que se ha dado, porque cabe decirlo, es valiente. Dos gobiernos anteriores no pudieron porque casi le incendian el país y bueno, ahora se respira un ambiente de relativa tranquilidad. De hecho, se mencionaba que a las 9 de la mañana de hoy se va a transferir la compensación a quienes se registraron, una compensación por el alza del precio del diésel, a los primeros 1.500 transportistas que ya están registrados en la plataforma. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, indicó que otros 500 ya se inscribieron pasadas las 18 horas del domingo y ellos, los que vayan sumando, entrarán el siguiente pago. Y aseguró que sí hubo diálogo por parte de la dirigencia y con sectores productivos sobre esta medida y que no se eliminará el subsidio al gas de uso doméstico. Eso también lo han asegurado. Bueno, ¿subirá el pasaje? Eso también han dicho que no sube el pasaje. Vamos a conversar con Ivo Rosero, nuestro siguiente invitado, el expresidente de la Cámara de Distribuidores Derivados de Petróleo. Y bueno, ¿cómo tomar esta medida, Ivo? ¿Cómo se están organizando también desde la Cámara de Distribuidores con esta decisión? Ya desde el sábado se reflejó el nuevo valor del diésel sin subsidio, $1 más, de 1.80 a 2.80. ¿Cómo toman esta medida? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, partiendo de que nosotros siempre hemos sido desde hace varios años defensores de que se deben eliminar los subsidios, ¿no? Ya que solamente en América, Venezuela, Ecuador y Bolivia eran los únicos países que todavía teníamos subsidio. No es muy difícil concluir que algo estábamos haciendo mal. Pues sí, eliminar el subsidio es una decisión, como usted bien manifestó, valiente, pero correcta. Sin embargo, nosotros habíamos recomendado siempre dos considerandos. El primero es que se aplique gradualismo, es decir, que esto sea progresivo para evitar un estallido social. Esta receta ya funcionó desde la época de Lenín Moreno. Recordemos que ahí se tomó también una medida de shock, se subió de golpe en el 2019 tanto las gasolinas como el diésel y esa medida duró 10 días, Claro. ¿no? Y luego tuvieron que dar reversa y aplicar lo que nosotros les recomendamos, porque estábamos en mesas técnicas con el gobierno desde ese entonces, y aplicaron lo que nosotros habíamos recomendado, gradualismo. Pero a diferencia del 2019, hoy se tiene listo y se tiene conversado, al menos con la mayoría de sectores, entre paréntesis, menos con nosotros, medidas compensatorias. Ahora, sobre esto hay que tomar en cuenta que las medidas compensatorias son temporales, ¿no? Claro, son Entonces, ese por es un 3 tema meses de que lo que hay que entiendo. tenerlo claro. Nosotros siempre también pensamos que de entrada el sector del transporte urbano tenía que ser focalizado para que no se afecten los sectores más vulnerables, para que no suban los pasajes, ¿no? Cierto tipo de transporte de carga, transporte pesado, pues tiene cierta facilidad para renegociar tarifas. Entonces aquí es muy importante nuestros socios empresarial ecuatoriano, al que nos pues muchos muy efusivamente aplauden la medida, pues una invitación es que con la misma efusividad también ajusten los fletes, ¿no? A los Claro. transportistas, porque si no van a estar en un sándwich. Sobre este punto, ya en nuestra situación particular, en los distribuidores, esto genera un impacto fuertísimo, fuertísimo, y probablemente insostenible en las próximas semanas, ¿no? Enfatizo, nosotros estamos de acuerdo de que se eliminen los subsidios, pero habíamos mencionado que sea progresivo. ¿Cuál es el impacto para nosotros? Lo voy a ejemplificar de una manera muy rápida. Hasta el día viernes, ¿no? Durante el día nosotros, o hasta el jueves, ¿no? Que fue 11, nosotros comprábamos un tanquero de 10.000 galones en $17.900, ¿sí?
Luego de la medida, compramos ese mismo tanquero de 10.000 galones en $28.000. Ujú. ¿De dónde sacamos la diferencia? Con un agravante. En el caso del diésel, la diferencia de las gasolinas de 85 octanos o la super, aproximadamente un 30% se vende a crédito al transportista. Y el transportista en general no es que las empresas que los contratan los pagan inmediatamente, el flete, sino que les pagan 30, 60, a veces 90 días. Entonces, en promedio nosotros les damos a los transportistas 30 días, termina siendo 45 días. Entonces, si usted multiplica el capital adicional, ¿no? Por ejemplo, una estación pequeña, sobre todo las de carretera que venden más diésel que Claro, gasolinas, vende 80.000 galones al mes. El 30% de eso son 24.000 galones. Por lo tanto, son $24.000 adicionales, ¿no?, que se necesitan para financiar esa cartera. ¿De dónde sacamos? Entonces, no se percataron de esto las autoridades. No, están generando un golpe de liquidez brutal a las estaciones de servicio y esto se va a ir haciendo una bola de nieve. Entonces, adicionalmente, ¿no?, aquí hay un tema que debe corregirse inmediatamente. Nosotros tenemos propuestas. En el caso de las gasolinas, nosotros tenemos un margen de 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. En el caso del diésel son 12 centavos, o sea, 4 centavos menos que las gasolinas, igual a compartir con la comercializadora y con el transportista. Entre paréntesis, claro. estos márgenes son los más bajos del mundo, porque nos tienen congelados desde el año 2003, o sea, hace 22 años, en centavos. Entonces, hemos tenido varios ofrecimientos de este mismo gobierno que no se cumplieron, ¿no? El primero se dio en marzo del 2024, cuando el entonces viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, se reunió con nosotros y nos ofreció que hasta diciembre de 2024 se ajustaría el margen. Nunca sucedió. Luego, en octubre, nos reunimos con el entonces ministro de Finanzas, octubre de 2024, Juan Carlos Vega Malo, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong. Vieron nuestros números, nuestra presentación, y nos dijeron que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestra crisis, hasta el día de hoy. Hace 2 semanas nos reunimos con la ministra Inés Manzano, tuvo la amabilidad de recibirnos, y ella fue muy abierta, incluso se disculpó por no habernos incluido en el decreto 83 que cambiaba la metodología de cálculo para el precio de las gasolinas de 85 octanos. Y nos ofreció, ¿no?, que vamos a tener una mesa técnica la semana siguiente para resolver nuestro problema y que probablemente se logre con un decreto en muy pocos días. Nosotros, muy confiados de eso, pues estuvimos pendientes. Se nos ha cambiado ya 3 veces la fecha. De hecho, mañana teníamos esa, por tercera vez, movida cita, ¿no?, de la mesa técnica. Acaban de indicarme que ya está cancelada, en el que se definiría nuestro margen. Pero, Verónica, ahora la situación cambió radicalmente. Pues una cosa, con el decreto 126, una cosa era un diésel que históricamente 4 o 5 años atrás costaba $1 y ahora cuesta $2.80, ¿no? Y el agravante que tiene al vender diésel es que se lo vende a crédito una buena parte y encima es un combustible más sucio que requiere lavada más periódica de los tanques, requiere cambios de los filtros más periódicos y ahora cuesta lo mismo que la gasolina extra de 85 octanos. Entonces la inversión es la misma, se vende a crédito por lo que hay un costo financiero, es más sucio, entonces no tiene sentido que encima ese margen sea 4 centavos menos que las gasolinas. Entonces, esto tiene que solucionarse. Son 700 estaciones ahora que están trabajando a punto de equilibrio, con una situación de liquidez y de rentabilidad muy baja, sobre todo los que están alejadas de los centros de distribución, que tienen que asumir el costo de transporte, ¿no? Porque Claro. en el Ecuador existe la absurda disposición de que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, como que no hubiera costo de transporte. Esto no sucede en ningún otro país. En Colombia usted tiene un precio en Nariño y otro tendrá en Cúcuta, de acuerdo a donde haya centros de distribución, igual en cualquier parte.
Entonces, la situación es muy compleja. Nosotros como directivos estamos tratando de contener una reacción fuerte de los distribuidores. Recordemos, los distribuidores, a diferencia de todos los otros gremios, si es que nos paralizamos, podemos ir presos. Pero la desesperación es tan grande que algunas provincias están presionando ya. Dice, no puede ser. De estos 1.100 millones de ahorro en subsidio, ya están repartidos 900 millones, 200 para los transportistas, 150 para la chatarrización, 130 millones para el IVA de las personas de tercera edad, 80 millones para los constructores de vivienda popular. Y no solo ahí, no queda ahí. A las abastecedoras, con la fórmula que se cambió en el decreto 83, que ahora tienen 18 centavos de margen, ¿no? Que para poner una abastecedora usted no necesita una infraestructura, necesita una oficina, un equipo de trabajo y ya está. Obviamente capital para hacer las importaciones, ¿no? Son más de 300 millones de dólares que benefician a 2 abastecedoras. Y nosotros que tenemos una inversión, ¿no? De cerca de 2.000 millones de dólares en infraestructura, sin nosotros no se podría vender combustible. Cero. Entonces benefician a todos, menos a los distribuidores. Entonces hay ahora este ofrecimiento, pues lamentablemente ha habido ahí alguna confusión, un par de distribuidores espontáneos han tenido una reunión con los transportistas de Guayaquil, el ministro de Obras Públicas, parece que estuvo la ministra de Finanzas y estos dos distribuidores de Guayas se toman el nombre de todos y supuestamente llegan a un supuesto acuerdo de un ajuste de 1 centavo por galón desde diciembre. Bueno, una verdadera cosa absurda cuando nuestro problema es hoy día. Para enfatizar y que se tenga la realidad Tienda, de claro. la fotografía de hoy día de nuestro problema, el combustible que compramos el día sábado, Verónica, ¿no? Que llegó el día sábado, que se transa el día anterior, porque así funciona, el día anterior yo compro el combustible de mañana, las comercializadoras tuvieron que llamar a los bancos a decir, por favor, no procesen esos cheques en cámara, porque cambió el precio. Entonces, el día siguiente se procesan nuevos cheques y hoy la mayoría no sabemos cómo pagar, porque pensábamos pagar 17.900 por un tanquero y ahora hay 28.000 dólares a pagar. Entonces, todos los distribuidores del país estamos solicitando que por favor nos dé sobregiros emergentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso es para el combustible del sábado y el de Ah, hoy y el de mañana o pasado mañana. Entonces, esto no vieron las autoridades. Si no se ajusta nuestro margen, ya va a hacerse una bola de nieve en que va a haber un momento en que las estaciones de servicio, muchas, no puedan comprar el combustible y tengan que esperar a vender todo para volver a comprar. una situación compleja, esperemos que se arregle en los próximos días. Y yo quiero agradecerle a Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, nos ha explicado, bueno, cómo les afecta esta medida y qué se podría esperar o cuál sería el pedido para el gobierno central para que, bueno, esta bola de nieve, como dice Ivo, no se dé. Gracias por acompañarnos, Ivo. Muchísimas gracias y siempre a la orden, Verónica. Muy buena suerte. Gracias, amigos. 8:10 tenemos que irnos a comerciales. Enseguida volvemos con más noticias y más entrevistas. Al volver estaremos con Eduardo Erdocia